Le damos la bienvenida a las personas que van a estar en vivo. Tome nota de este tema, ¿por qué debo de obedecer? Amén. Este tema nació de una vigilia individual. Cuando yo preparé el tema para la vigilia, le preguntaba a Dios qué es una vigilia, y Él me decía, una vigilia es una disciplina espiritual que cada uno de nosotros tenemos que hacer, estar velando durante la noche, estar velando, estar observando, porque te acuestas con problemas, con situaciones, con adversidades. Satanás va a aprovechar esa situación y te va a mandar mucha maldición, y esas maldiciones van a hacer efecto. Pero si te acuestas dándole gracias a Dios, pensando en Dios, pensando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, entonces tú misma, la palabra forma una mente, te pones el yelmo de la salvación, te pones el escudo de la fe, con lo cual los dardos del enemigo no van a poder penetrar. Esa es una vigilia personal, individual. En una de esas días, el lunes, en esa vigilia, yo sí trato de descansar el lunes porque ir a la cárcel requiere mucha fortaleza espiritual y mucha fortaleza física. Los lunes voy a la cárcel. A las 2 de la mañana Dios me despertó con un pensamiento. Y Él me decía, ¿por qué tienes que obedecer? Y eso sonaba en mi ser, en mi mente. Y yo lo quería ignorar, y yo quería ignorar y decía, bueno, quiero descansar, no voy a la cárcel. Y Él me seguía, ¿por qué tienes que obedecer? Dije, ok, háblame pues. Y me fui a mi aposento privado. Mi esposa ni se cuenta cuando me levanto. Me fui, me postré a la vigilia y me empezó a hablar. Amén. Y de ahí salió este tema, ¿por qué debo de obedecer? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el poder de tu palabra, Señor, sabiendo que no va a regresar vacía, y todos los que estamos aquí, como los que están escuchando en Facebook Live, van a seguir escuchando este video. Declaro que todos recibimos un espíritu de obediencia en el nombre de Jesús. Atamos, cancelamos, paralizamos todo espíritu de desobediencia que quiera venir mientras dormimos, cuando nos levantamos y cuando hacemos nuestras actividades del día. Amén. Cubro esta oración con la sangre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Ahí impactó mucho este libro de Samuel. Dios, hermanos, nunca se te olvide que Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Tú le puedes fallar a Dios. Él te perdona y nos da otra oportunidad. Tenemos al Espíritu Santo, pero no despreciemos y no dejemos despreciar las oportunidades que Dios nos da. Porque una vez que despreciemos la oportunidad que Dios nos da y morimos sin recibir esa oportunidad, los años que tú le serviste a Dios van a ser en balde, porque esa desobediencia te puede mandar ¿a dónde? Al infierno. Amén. Y de eso habla el libro de Samuel. Vamos a estar viendo, sígueme el libro de Samuel 8, del verso 1 al 9. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, está hablando del profeta Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero, verso 3, noten, pero los hijos no anduvieron en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Escucha eso, como tienen todas las naciones. Muchos de nosotros queremos hacer como el mundo. Amén. Dios no quería reyes, porque Él es nuestro rey. Él era el rey de Israel.
y puso jueces para su pueblo. Samuel se envejeció, era el juez, y puso a sus hijos pensando, miren, a veces por algún motivo Dios se esconde. Samuel era un profeta de Dios, y porque Samuel no discernía que sus hijos corrompían, andaban en avaricia y andaban en codicia. Y era un profeta de Dios. Sí, porque Dios nos da a nosotros la unción de que nosotros podamos solamente obedecer y ser ejemplo a nuestras futuras generaciones. Pero cuando sus hijos decidieron, o Saúl los mandó a otros países a ser jueces, ellos dijeron, nuestro padre está lejos, no se va a dar cuenta si nosotros corrompemos o tenemos avaricia o tomamos o nos acostamos con otras mujeres, él no se va a dar cuenta. Pero Dios sí. Y un día ese Dios se le iba a revelar a su Padre. Nosotros no nos podemos esconder de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Dónde nos quedamos? En el verso ¿cuál? El 6, el verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te desechan a ti. ¿A quién han desechado? A Dios. Ya no quieren que yo reine sobre ellos. Ahora ellos quieren un rey. Verso 8. Conforme a todas las cosas que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, me han dejado a mí y se han servido a otros dioses ajenos. Así hacen hoy conmigo. ¿Sí? El pueblo estaba a punto de dejar a Dios y seguir a un rey. Me vas a preguntar, gracias por preguntarme, ¿cómo esto me afecta a mí? Yo soy cristiano, ya no estoy en el Antiguo Testamento. Pero nosotros hacemos cosas como el mundo y dejamos hacer lo que Dios nos manda. Nos vamos tras dioses ajenos. Lo que el mundo hace, lo hacen porque no conocen a Dios. Nosotros no tenemos que ser imitadores de Dios. No tenemos que ser imitadores del mundo. ¿De quién tenemos que ser imitadores? De Dios. Sí, pero es que el gobierno, el mundo, dice que si yo trabajo muchas horas me voy a enriquecer. Yo no conozco quién se ha enriquecido a cómo hace el mundo. El que yo conocí que se hizo rico, poderoso por Dios, fue Abraham y toda su descendencia. Amén. Pero muchas veces nosotros somos necios y anhelamos tener lo que el mundo tiene. ¿Ves el carro del vecino que no le sirve a Dios? Y tú dices, ¿y yo en mi carcancha y soy cristiano? ¿Cómo le haré a él? Le voy a preguntar a ver si hay trabajo en su empresa. Comenzamos con nuestros pensamientos naturales y queremos hacer lo que el mundo hace, dejando que Dios sea tu rey. A un lado, ya no quiero que Dios me reine. Voy a la iglesia cuando tengo tiempo porque mi trabajo me consume. Estás dejando que otra cosa sea tu rey y no Dios tu rey. Eso es para nosotros los cristianos. Amén. De este tiempo. ¿Okay? Dios había establecido un juez. Ya leímos eso. Ahora, todos nosotros tenemos un proceso con Dios, ¿verdad? Claro. Venimos a Dios. Dios te está dando en esta mañana una promesa. Te está diciendo, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Amén. Eso es una promesa de Dios. Entonces tú cuando esa promesa comienza a que se cumpla, entre eso hay un proceso. Hay un proceso. Los procesos de Dios pueden ser largos. Amén. Los procesos de Dios pueden ser largos. Pero se requiere obediencia para alcanzar el éxito y la victoria. Amén. Abraham recibió una promesa. En Génesis, te voy a dar un hijo, 70 ya años, viejo. Su esposa estéril, pero Dios le dio una promesa. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham entró en un proceso. Esa promesa tardó 25 años, porque aunque Abraham era el padre de la fe, le falló a Dios. Cuando Dios te da una promesa, voy a bendecir tu casa,
entra al proceso de Dios. No te adelantes a ayudarle a Dios. Abraham le ayudó a Dios. Su promesa llegó, se tardó muchos años. No se tenía que tardar tantos años si Abraham se hubiera permanecido dentro de la promesa de Dios. Tú y yo en el Nuevo Testamento, hoy, nacidos de nuevo, salvos por gracia, recibimos promesas constantemente. Tenemos que entrar en el proceso de Dios y va a ser a través de la fe que la promesa que Dios me dio se va a manifestar. Yo no tengo que ayudarle a Dios. Si yo le ayudo a Dios es porque no tengo fe y es porque lo quiero hacer a mi manera, porque así aprendí del mundo. Amén. Aleluya. Ya vemos que Dios no quería rey. Dios no quería rey. Amén. Todos los ancianos se juntaron y fueron con Samuel para pedir un rey. ¿Por qué querían un rey? Las otras naciones tenían un rey. ¿Sabes que si tú quieres hacer como las otras naciones, tienes que portarte como las otras naciones? Amén. Tú no puedes hacer nada como el mundo si estás en Cristo. Le preguntaron a un conocido atleta mundialmente conocido. Hoy vemos, ver a todos los atletas, llevan marcas en sus cuerpos, pinturas en sus cuerpos. Él no. Le preguntaron, ¿y tú por qué no te pones esas marcas? Porque yo quiero ser buen ejemplo para los niños. Y no es cristiano. Hello. Si lo hiciste antes de Cristo está bien. Pero de repente vemos cristianos y yo los veo. Me pones Levíticos 17, ¿qué es? Ahí te lo di. Y yo veo, wow, quieren ser como el mundo. Quieren edificarse como el mundo. Le preguntaron a otro y le dijeron, oye, ¿por qué no te pones pinturas en tu cuerpo? Ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Amén. Le dijeron, ¿cómo se vería un Ferrari con calcomanías? Tú eres un Ferrari. ¿Cómo te ves con calcomanías? Hello. Horrible. Pero cuando estás en Cristo, si lo hiciste antes de Cristo, ya es entre tú y Dios. Él te perdona y Él te da las indicaciones. Pero si estás en Cristo, eres un Ferrari. ¿Cómo se va a ver el Ferrari lleno de calcomanías? Aleluya. Amén. Levíticos 19, ¿cómo dice? Y no haréis rasguños en ¿Cómo dice? Carne, y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto. ¿Ni qué más? Ni miréis en vosotros señal alguna. ¿Quién lo ordenó? ¿Yo? Jehová. ¿Quién lo ordenó? ¿Yo te lo estoy diciendo? No. Yo te hablo esto. El domingo que viene me voy a poner unos de embuste. ¿Me van a criticar? ¿Verdad que sí? ¿No haréis cómo? Rasguños en vuestra Porque cuando lo haces, quieres actuar como quién? Como el mundo. Y si lo haces como el mundo, ¿qué pasó? Porque Saúl hizo las cosas como el mundo. Dios le dijo, no hagas como el mundo. Cuando Dios le dijo a Samuel, Samuel, no te preocupes, tú predica, háblales, porque ellos no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Ellos ya no quieren que sea su rey. Ellos ya no quieren que sea su rey, quieren vivir en su propio entendimiento. Déjalo, Saúl, a ti no te desechan. Me han desechado a mí. Amén. ¿Están conmigo? ¿No están enojados? Dios estableció jueces. Vamos a pasar al primer libro de Samuel 9. Ahí mismo estamos en Samuel. Ahora en el capítulo 9, del verso 15 y verso 16. El verso 15 dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová, un día antes que, no, a ver, ¿dónde está? ¿Cuál les dije? El 14, ¿verdad?
15 y 16. Un día antes, capítulo 9, verso 15. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana, a esta misma hora, enviaré a ti un varón de tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre las naciones de Israel. Acuérdate, Dios le dijo a Samuel que iba a ser príncipe. ¿Por quién seguía siendo rey? Dios. Tú y yo no podemos, le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero somos príncipes porque tenemos un rey sobre nosotros, sobre Israel. Y dice: este salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Un día antes de que Saúl llegara a Dios, le dijo a Samuel: mañana yo voy a enviar un varón. Amén. El verso 17, vemos el verso 17. Y luego que Samuel vino a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón el cual yo te hablé. Este va a gobernar sobre el pueblo. Acercándose pues a Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. En aquellos tiempos al profeta le decían videntes también. ¿Dónde está la casa del vidente? Amén. Samuel ungió a Saúl, los hijos de Israel. Ok, hermano, déjate digo algo. Hasta esto, ahora, los hijos de Israel no tenían rey, tenían jueces. Ellos querían un rey, Dios se los dio. Porque querían ser como todos los demás. Al momento que tuvieron un rey, que les dieron un rey, se levantaron otros reyes contra este rey. Al momento que tú vienes a Cristo, el mundo se va a venir contra ti, porque decidiste que Jehová tu Dios es tu rey. Mientras no había rey, el pueblo de Israel no había peleado por 50 años. Nadie venía contra ellos, los dejaban, le tenían miedo al rey de ellos. Los israelitas le sirven a un rey invisible. Amén. Y el rey invisible los protegía, no ocupaban un rey terrenal. Ellos decidieron cambiar la estrategia de Dios y quisieron un rey terrenal. Al momento que tuvieron un rey terrenal, Dios da un paso para atrás: ustedes resuelvan los problemas. Se levantaron los amonitas, que querían posesionarse de las tierras y de las casas de los hebreos. El mundo, hermano, Satanás se quiere poseer de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu trabajo. Cuando vienes a Cristo, el mundo viene contra ti. De la misma manera que venían contra los hijos de Israel. Pero cuando ellos pusieron rey, ellos dijeron: ya tienen un rey, vamos a atacarlos. Hermano, por 50 años no habían tenido guerra. Ellos no sabían cómo defenderse. Empezaron a pelear y a defenderse. En la batalla de los amonitas, Dios le dio una estrategia. Y en el libro de Primera de Reyes 11, Dios le dio una estrategia a Saúl y le dijo: atácalos en la vigilia. Y Saúl los atacó en la vigilia y les ganó a los amonitas. Pero los filisteos se dieron cuenta. Los filisteos, un reino poderoso, un reino que tenía dioses, un reino muy poderoso, muy rico, tenía un ejército poderoso de caballos y armas y de todo tipo de armas. Los israelitas solamente tenían palos. Uno que otro tenía espada y los demás palos. No tenían entrenamiento militar. ¿Cómo iban a vencer a los filisteos? Si los filisteos tenían un ejército poderoso. Ahí notamos y vemos la misericordia de Dios, que aún en la desobediencia de querer un rey, Dios peleó por ellos, derrotando a los filisteos sin tener armas. Si tú lees la Biblia, dice que cuando tenían miedo los hijos de Israel, tenían miedo. Tenía ya Saúl y su comandante Abner, tenían miles de hebreos para ir a pelear, pero cuando se dieron cuenta la inmensidad del ejército de los filisteos, el armamento, caballos, muchos huyeron. Se escondieron, muchos israelitas se escondieron en cuevas y donde pudieron. Solamente le quedaron 600 hombres a Saúl.
Y de esos 600 hombres hicieron, nosotros podemos, cuando ellos dieron un paso en fe, 600 contra miles, Dios causó un temblor en la tierra. Y los 600 hombres comenzaron a derrotar a los filisteos. Y cuando los filisteos estaban huyendo, los que estaban escondidos en cuevas salieron. Y así ese día derrotaron a los filisteos porque Dios los ayudó. Y ese Dios está aquí. Amén. Ese Dios está contigo. Amén. Ese es el Dios que tú le tienes que servir. Ese es el Dios que tenemos que obedecer. No importa que las situaciones se vean adversas, tenemos que obedecer. Veamos el primer libro de Samuel 12, 14 y 15. Capítulo 12, verso 14 y verso 15. Amén. Amén. Si temieres a Jehová, mira bien, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre nosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. El verso 15, haréis bien. Mas si no oyes la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová que estará contra ¿quién? Contra nosotros. Como estuvo contra sus padres. ¿A cuáles padres se refiere? No a tus padres terrenales. Jacob fue y vivió en Egipto. Murió Jacob, murió José. Entonces los padres, las futuras generaciones, fueron rebeldes y fueron esclavos en Egipto por 400 y tantos años. Dios los libertó, los sacó por el desierto, vieron señales, milagros y maravillas, y el pueblo seguía rebelde. Así somos muchos de nosotros. Vemos las grandes cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, seguimos rebeldes. Amén. Seguimos rebeldes. Amén. Verso 9, regresemos al verso 9 del mismo capítulo 12. En el verso 9 del capítulo 12, lo podemos ver, tome nota. ¿Qué hicieron? Olvidaron, verso 9, olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sisara, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, él solamente da un paso. No que te entregue, no que Dios te mande pruebas, no que te mande luchas. No sé de dónde han sacado eso. Si tú desobedeces a Dios, Dios da un paso al costado. Y cuando da un paso al costado, él nomás ve que te están atacando y no puede hacer nada porque tú decidiste servirle al mundo en vez que a Dios. Y todo queremos solucionar orando. Yo pido oración por esto, pero no doy un paso en fe. Estoy apartado de Dios y quiero que mis hermanos que son fieles oren por mí y ellos resuelven la situación. No, tú la tienes que resolver. Señor, te pido perdón, me he apartado de ti y de aquí en adelante, Señor, yo no voy a servir a otros dioses. Mi trabajo era un Dios para mí, forget about it. Me voy a olvidar de él y te voy a servir a ti y tú vas a enriquecerme. Amén. Capítulo 21 y 22 del mismo, verso 21 y 22 del mismo capítulo 12. No te apartes en pos de vanidades. Estoy leyendo la palabra, hermanos, y ustedes la están viendo. No te apartes en pos de vanidades. Las vanidades no te aprovechan y no te libertan, porque son vanidades. Hello. Esa es la palabra de Dios. El siguiente verso, el verso 22. Porque Jehová tu Dios no va a desamparar a su pueblo, porque su nombre es grande. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Ha querido haceros pueblo suyo. No sigas vanidades, porque Dios nunca desampara a su pueblo. Aunque el pueblo de Israel fue contra los filisteos, amén, nosotros no tenemos que olvidar
de Jehová nuestro Dios. Amén. Saúl desobedeció a Dios. Saúl desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios. Una desobediencia a Dios, hermano, puede causar la perdición, no solamente tuya, de todos tus hijos. El nombre tuyo y el nombre de tus hijos va a desaparecer. Eso sucedió con Saúl. Vayamos a Samuel, en Samuel, capítulo 13, verso 8. Amén. El profeta Samuel fue enviado por Dios y le dijo a Saúl lo que hiciera. Saúl, ve, vas a guerrear, espérame 7 días. Espérame 7 días, al 7º día yo voy a llegar para hacer un holocausto y entonces Dios te va a entregar a los enemigos. Amén. ¿Qué hizo Saúl? ¿Cuál verso les dije? Verso 13. Primero de Samuel 13:8. Amén. Aleluya. Tengo todas mis notas aquí. 13:8. Ok. Wow. Las estoy encontrando todas. 8:10, 13:8. Ok. El 13, del 8 al 13. Amén. El 8 dice: esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl era rey. Él estaba autorizado a hacer el holocausto. ¿Ustedes qué creen? No. ¿Quién más dice que no? No. ¿Por qué no? Porque era Saúl, No era sacerdote. No era sacerdote, no era levita. ¿De qué tribu venía Saúl? De Benjamín. No le correspondía hacer sacrificio, solamente los levitas o los sacerdotes. Y Samuel era un juez. Él tenía autoridad de hacer el holocausto. Pero le dijo, en 7 días voy. Faltaba 1 minuto para que se cumplieran los 7 días. El pueblo presionaba a Saúl. Saúl, mira, Samuel no llega, nos están atacando, vamos a perder. La presión, hermano, cuando tú te encuentras en medio de presión, sigue escuchando de Dios, no le ayudes a Dios. Saúl no esperó. ¿En qué verso estamos? Amén. Entonces, el verso 9, dijo Saúl, tráiganme un holocausto, ofrenda de paz, y Saúl ofreció holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, en el verso 10, Samuel apareció. Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, vi que la iglesia se me estaba vaciando y tuve que inventarme algo pero si yo te dije que te esperaras. Amén. Entonces Saúl, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y vi que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, él se dijo él mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Amén. Siguiente verso, el 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Qué hizo Saúl? Se adelantó al proceso de Dios. Locamente has hecho.
No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él había intimidado, te había intimado, te había dicho. Porque ahora Jehová tu Dios, mira, hubiera confirmado tu reino para siempre. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, nuestro reino es confirmado en mi vida y en mi bisnieto. Pero si yo desobedezco a Dios, yo voy a borrar del mapa y toda mi descendencia. No importa el sacrificio que hagamos, si yo obedezco a Dios, yo voy a seguir viendo, estoy joven, voy a tener tataranietos, voy a seguir viendo mis tataranietos. Mi bisnieto ya es un hombre fuerte y poderoso y vigoroso, a sus 7 meses, está lleno de la unción, pero ese bisnieto que no ha nacido me va a dar la dicha de ver un tataranieto. Y yo tengo que seguir obedeciendo a Dios contra viento, contra marea, contra críticas, contra desánimos, contra adversidades, contra rumores contra mí, este ministerio. Yo tengo que seguir obedeciendo a Dios y nunca dejar de escuchar la voz de Dios, porque yo no quiero que mi descendencia desaparezca de la tierra. Yo no sé tú. Por eso dice, ¿por qué tenemos que obedecer? Estamos hablando de un hombre elegido por Dios. El verso 14. Amén. El verso 14. Mas ahora, escucha eso. Está en la palabra. Mas ahora tu reino no será durable. Si desobedecemos, nunca te vas a sanar de tus enfermedades. Si desobedecemos, nunca vas a tener la prosperidad de Dios. Si desobedeces los 21 principios que Dios nos dio aquí para matrimonio, nunca vas a tener la esposa o el esposo que tú anhelas. Mas ahora no será durable. Jehová se ha buscado ya un varón según su corazón. Tú y yo sabemos a quién se refería. ¿A quién se refería? A David. Saúl no sabía a quién se refería. Ha buscado un hombre según el corazón. Amén. Y Jehová ha mandado que él sea el capitán que va a gobernar sobre su pueblo. Porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Wow. ¿Cuántos escucharon eso? Samuel se lo dijo a Saúl. Saúl no se lo dijo a nadie al momento. Pero cuando Dios desechó a Saúl, una gran amargura y dolor se apoderó del corazón de Saúl. Él siguió siendo rey. Amén. Él siguió operando como rey, pero en su mente había que Jehová ya lo había desechado, ya lo había quitado. Imagínate la amargura y el dolor en la vida de Saúl cuando Dios lo quitó. Imagínate el dolor y la angustia que nosotros tenemos cuando oramos, venimos a los servicios y Dios no nos responde. ¿Sabes por qué? Porque no has obedecido. Sigues haciéndolo a tu manera. Sigues haciéndolo como a ti te parece mejor. Y Dios, cuando nosotros no obedecemos a Dios, dice, Dios se busca otra persona que sí me obedezca. Si no, yo no hubiera obedecido el llamado en el 2013 que Dios me dijo, ve y predica en español lo que predico yo en inglés, me dijo el pastor, él se hubiera buscado otro y otro estuviera en mi lugar. Y yo estuviera ya lamentándome viendo que mis hijos están en el mundo, que están haciendo actividades como el mundo, ya que mi bisnieto también a lo mejor hubiera nacido enfermo o algo. ¿Por qué? Porque yo no obedecí. Porque yo no obedecí. Pero como yo, hermanos, obedecer cuesta. Amén. Porque a veces decimos que obedecemos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Eso no es obedecer. Eso no es obedecer. Amén. Ahí del verso 14, el verso 15. Ok. Después Saúl reinó 2 años y fue a pelear contra los filisteos. Pero recuerden, Saúl no obedeció lo que Samuel le dijo. Amén. Y por haber desobedecido, ya su reino no iba a ser confirmado. ¿Cómo se llamó el primogénito de Saúl? Jonatán. Iba a morir, ya no iba a ser rey. Sus otros hijos
incluyendo Mical, con la que se casó David, se iba a morir y no iba a ser ya, porque su padre había desobedecido. Amén. Su padre había desobedecido. En verso 14 vemos que Saúl no obedeció. No podemos desobedecer a un Dios. ¿Por qué? Porque no debemos desobedecer al Dios que le servimos, porque el Dios que le servimos es un Dios santo, es un Dios poderoso, es un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Y si yo le desobedezco, toda mi descendencia será borrada del reino de Dios. Le servimos a un Dios de oportunidades. Primer libro de Samuel 14. Amén. ¿Cuántos saben que le servimos a un Dios de oportunidades? En el verso 37 dice, y Saúl, el verso 37 del primer libro de Samuel, dice, y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos o lo entregarás en las manos de Israel? ¿Qué hizo Dios? No le dio respuesta. Dios no se enoja contigo, pero si tú les obedeces, por mucho que tú lo ores, por mucho que tú ayunes, no te va a dar respuesta. Tenemos que obedecer. A veces la obediencia cuesta, pero tenemos que obedecer. Saúl consultó a Dios, mas Jehová no le dio respuesta. Saúl siguió su vida como rey, pero Dios no le contestaba. Dios es santo, no podemos jugar con Él. No podemos decir, Dios, hoy me quedó un tiempo libre, voy a ir a la iglesia, te voy a servir. No. Tiene que ser todos los días. Saúl comenzó a hacer las cosas como a él le parecían mejor. Mira, cuando nosotros no obedecemos, comenzamos a hacer las cosas como mejor me parezcan a mí, porque estoy desconectado de Dios. Estoy desconectado de Dios. Y un espíritu que no es de Dios se va a apoderar de tu mente y vas a hacer las cosas pensando que es Dios el que te hace. Porque eres fiel en la iglesia, porque sirves, pero desobedeciste a Dios de un mandato. Y tú piensas que lo que estás haciendo lo estás haciendo para Dios. No, lo estás haciendo por ti, por tu carne, porque te quieres rectificar ante Dios. Pero es la carne, no es el espíritu. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Hermanos, Saúl seguía creyendo. Amén. Que era Dios. Que es lo que él hacía. Saúl creía, es Dios el que me está haciendo esto. Pero acuérdense que Dios ya lo había desechado. Y tenía amargura en su corazón, tenía dolor en su corazón, porque Dios lo había desechado. Él seguía sus actividades, pero con dolor, con angustia, con rebeldía, con necedad, porque Dios lo había desechado. Yo voy a la iglesia, pero no me quieren poder dirigir. Voy a seguir yendo, pero esa amargura va a seguir en ti. Vas a seguir asistiendo, pero Dios no va a poder hacer nada contigo, porque sigues con amargura. Amén. O quieres que te pongan en una posición, pero Dios no ha indicado que esa posición es para ti. Vas a seguir viniendo, pero va a haber amargura. Y como Saúl vamos a empezar a hacer las cosas como a mí me parezcan, no como Dios me las ha indicado. Amén. Dios es misericordioso, hermano. Primera libro de Samuel 15, del 1 al 3. Dios es misericordioso. Dios veía el esfuerzo de Saúl, aunque ya lo había desechado, pero veía el esfuerzo y Dios dijo, le voy a dar otra oportunidad a Saúl. ¿Cuántas oportunidades queremos nosotros? Los procesos de Dios pueden ser largos, cansados, pero es a través de nuestra fe, de nuestra obediencia, que nosotros podemos hacer el proceso más corto. Amén. Primer libro de Samuel 15, el verso 1 dice, vamos hablando de un Dios de oportunidades. Dios ya había desechado a Saúl. Le voy a dar otra oportunidad. Le voy a dar, ¿cuántas veces nosotros hemos desechado a Dios?
Dios nos da otra oportunidad. Tenemos que apreciar esta oportunidad que Dios nos da, que Dios nos brinda. Amén. Primer libro de Samuel 15, verso 1. Después, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que él tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres. ¿A quién más? Mujeres. ¿A quién más? A niños. Aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Saúl a través de Samuel? ¿Cuál? Que matara a todos. ¿Qué hizo Saúl? ¿Obedeció o desobedeció? Si leen la Biblia, desobedeció. Dios en su misericordia le dio otra oportunidad a Saúl. Saúl, te doy otra oportunidad. Ve, Amalec destruyó mi pueblo. Ve y mátalo a él, sus ovejas y todo. Saúl se alegró y se fue. Pero como había amargura todavía en el corazón de Saúl, no dejó que esa palabra, hermano, no importa que tú tengas amargura y dolor porque Dios todavía no te da un llamado, deja que Dios te dé ese llamado. Amén. Porque la amargura que tenía Saúl le ocasionó otra desobediencia. Amén. Le ocasionó otra desobediencia. Veamos en el verso 11. En el verso 11 dice, me pesa, ¿cómo dice verso 11? Me pesa haber puesto por rey ¿a quién? A Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Ahora está contra mí. Le di una oportunidad a Saúl. Le di una oportunidad de venir otra vez contra mí, pero me desobedeció. Me pesa la oportunidad que yo le he dado a Saúl porque me volvió a desobedecer. Verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl. Amén. Pero leamos el verso 11 de nuevo. No ha cumplido mis palabras. Dios dijo, no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel, clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego, mira, cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios no va a dejar descansar a tu líder. Porque Dios le dijo a Samuel, yo puse a Saúl, pero me ha desobedecido. Estaban en diferentes ciudades. Ve y dile que me ha desobedecido. Me pesa en mi corazón haberle dado esta oportunidad. Amén. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel y ha levantado un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante descendiendo a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl pensó, he cumplido, ya Dios me dio otra oportunidad. Pero Saúl todavía tenía necedad, quería hacer las cosas a su manera. Dios te da una oportunidad, pero tenemos que dejar la necedad. Tenemos que dejar de ser necios. Amén. Si yo tengo un líder, yo tengo un pastor, yo tengo que hacer lo que él me diga. Recientemente tuve una entrevista con uno de los líderes y me dijo, haz una propuesta del ministerio, porque estás bajo este ministerio y tienes que traer una propuesta. Yo no sabía cómo hacer una propuesta. Le haré a Dios, se lo envié a mi esposa, y mi esposa me dijo, esa propuesta que tú hiciste, ese proposal que tú estás presentando, es beautiful. ¿Quién me lo dio? Dios. Porque yo tengo que obedecer a mi cabeza.
Yo tengo que obedecer a mí. Yo no voy a hacer yo lo hago mejor que el pastor. Yo soy mejor que el pastor nuestro. No es cierto, porque él dónde está, yo dónde estoy. Yo tengo que acatar y obedecer todo lo que se me ordene hacer. Yo no puedo desviarme de esa unción. Saúl lo hizo. Y le costó que perder y toda su descendencia. El verso 13. Vino pues Samuel a Saúl. Saúl le dijo: bendito seas, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué ha valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame te declaro algo de Jehová. Déjame te digo lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él respondió: pensó que le iba a dar buenas noticias. Pensó que le dijo: Dios te va a reconstruir otra vez como rey. La necedad, la desobediencia, paraliza la unción de Dios en tu vida. Dios ya no te va a usar. Amén. El verso 16, entonces, verso 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos y no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. ¿Ves? La necedad hace que el hombre piense que está haciendo lo mejor de Dios. Hello. Estamos viendo la Biblia. Yo hice lo mejor. Yo hice lo mejor. Amén. ¿Por qué pues no has oído el verso 20? No has oído la voz de Jehová tu Dios. Y has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová en Dios tu Gilgal. Verso 22. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como lo que obedecer la palabra de Jehová? Claramente el obedecer es mejor que sacrificio. Si yo viajo todos los días 1 hora para llegar acá, pero no obedezco, el sacrificio que yo haga acá no le llega a Dios. Amén. Aleluya. Dios, ¿qué hizo? Le dio otra oportunidad. ¿A quién? A Saúl. Saúl perdió que su reino fuera confirmado para siempre. La desobediencia por las circunstancias que pasas va a hacer que pierdas tu bendición. Amén. ¿Cuántas bendiciones dejamos pasar por desobediencia? Cuando hago las cosas como a mí me parece. Amén. Y no como Dios me las dice. Yo desobedezco. Aunque las circunstancias sean adversas, debemos obedecer. Amén. Aunque las circunstancias sean adversas, tenemos que obedecer. El rey Saúl comenzó a tener presión de los mismos ancianos, de los líderes, aún de Abner, su líder del ejército. ¿Para qué? Como querían que tuviera un rey como todas las naciones. Y Samuel le dijo claramente de Deuteronomio 17 al rey Saúl:
vas a ser rey, pero no vas a tener muchas mujeres. Entonces los ancianos, sus líderes de Saúl, incluyendo Abner, su primo, y su comandante del ejército, Saúl, tú tienes que ser como todos los reyes. Todos los reyes tienen muchos hijos. Tu esposa ya no te puede dar hijos, así de que tú tienes que tener concubinas. Eso le aconsejaban a Saúl, ¿verdad? Sus líderes. Abner, su comandante. Saúl, ¿qué estás esperando? Tienes que tener mujeres. Y la presionaban y lo presionaban para que tuviera mujeres. Saúl no quería, pero la presión, y como tenía que ser como todos los pueblos, tuvo que tener mujeres. Empezó a tomar una concubina y luego otra. Amén. Y nosotros, cuando viene la presión a nuestras vidas, queremos y vamos a hacer las cosas como el mundo las hace. Amén. Y no tenemos que hacerlas así. Nosotros, aunque las circunstancias sean adversas, debemos de obedecer. Los filisteos tenían miles de soldados. Saúl no esperó en Dios, no esperó en Samuel. Él hizo su sacrificio. Ahí desobedeció. Dios le dio una oportunidad, ya lo vimos. En 1 Samuel 15 le dio otra oportunidad. Saúl volvió a perder su oportunidad. ¿Qué hizo Dios más adelante? ¿A quién llamó? A David. A David. Ahora, David dijo, yo he llamado a un hombre conforme a mi corazón. David anduvo conforme al corazón de Jehová. Pero también lo presionaron para que tuviera concubinas, hiciera más hijos. Porque a ti te presionan. Tú vas a la iglesia, eres cristiano, pero está bien si te tomas una chela. Hello. Tomar una cerveza no es nada malo. Te la tomas socialmente, estás conviviendo con tus amigos, ¿sí? Quieres hacer las cosas como el mundo y quieres que Dios te bendiga. ¿Hablamos o no hablamos? ¿Sí? Saúl quiso hacer las cosas. El rey David comenzó a hacer las cosas. Sí, se enamoró de otra mujer. Pero mira la diferencia. ¿Por qué el rey de David siguió hasta hoy en día? El rey Saúl, toda su descendencia murió. Ya no se habla más de él, más que lo que hablamos ahí. Pero el rey David, su descendencia, tú eres de la descendencia del rey David. ¿Por qué nosotros la descendencia del rey David siguió? ¿Por qué? Hermano Andrés, ayúdame. Porque se humilló delante de Dios. Se humilló delante de Dios. No importa que tú hayas pecado, cuando tú te humillas delante de Dios, Dios quita de ti el pecado. No importa todo lo que hizo David. David tuvo mujeres, pero cuando se humilló delante de Dios, le pidió perdón delante de Dios, aunque él tuviera concubinas, dice la Biblia que jamás las volvió a tocar, porque se arrepintió con sinceridad. Aunque al último le trajeron, ya estaba enfermo, y la gente le decía, llevémosles una concubina joven. Sí, eso le va a dar ánimos. Se la llevaron. Y David no la tocó. La muchacha joven se dormía hermosa, se dormía con él al lado. Y David le decía, acércate para que me calientes. Porque cuando esa joven se arrimaba a David, David se calentaba y agarraba energía. Se calentaba su cuerpo. No se desvíe. Que no existía Viagra. No era esa calentura que le daba David. Calentaba su cuerpo. Nunca tocó a la mujer. La mujer nunca la conoció. La mujer se desnudaba y se acostaba con él y David nunca la tocó. Eso porque su arrepentimiento ante Dios había sido genuino. Y Dios lo perdonó. Y de la descendencia, ¿you understand what I'm saying? About David, the king, when he was old, he invited another beautiful young lady to sleeping with him, and he don't even touch her. He would keep away from her, because he asked God for forgiveness to the profound of the heart.
And God forgive him. No so. Y la descendencia de David somos tú y yo, de ahí vino Jesucristo. Dios honró la obediencia, el arrepentimiento del rey David. Sí, ya las circunstancias, los acontecimientos bochornosos que David pasó con sus hijos, matándose uno contra ellos. Uno de sus hijos quiso matar a su padre David. Uno de sus hermanos violó a una hermana, a hija de David. Eso ya no lo podía remediar Dios, porque los pecados tenían que traer consecuencias. Eso ya no lo remedió Dios. Lo que sí remedió Dios fue la sinceridad del perdón de David, que cuando una vez él, aunque le trajeron a esa muchacha joven, no la tocó, no hizo nada con ella, de ahí dijo Dios, bueno, este hombre, ahora su hijo Salomón va a reinar. Salomón cometió muchos, pero la descendencia del rey David siguió perseverando hasta que viniera José el carpintero, y de ahí se consideraba el padre de David, y de ahí vino Jesús, y de ahí venimos tú y yo. Y hoy en día nosotros somos de la descendencia del rey David, del león de la tribu de Judá. Por eso tenemos que hacer, hermanos, obedecer. La Biblia dice en Proverbios, no seas sabio en tu propia prudencia. Amén. Si cometimos pecados, arrepiéntanos con sinceridad. No tapemos el pecado con una necedad, con una rebeldía, porque Dios le dio una oportunidad a Saúl. Y Saúl era su oportunidad de decir, ok Dios, me arrepiento, ahora voy a hacer las cosas como tú me mandas. Si me mandaste matar a unos niños de pecho, a unos animales, a el rey, voy a matar a todos. Pero Saúl quiso gloriarse él trayendo al rey vivo y matarlo. No te gloríes a ti mismo. La gloria es para Dios. Cuando quieres hacer cosas en tu propio entendimiento, te quieres gloriar tú. Saúl se quiso gloriar él. No, la gloria es para Dios. Si tú matas y destruyes a todo tu vecindario, o eres más rico que todo tu vecindario, la gloria siempre es para Dios, no es tuya. Siempre es para Dios. Dios nos dio su gracia. No lo tengo, con eso voy a concluir. No lo tengo. Romanos 8:3. Amén. Romanos 8:3. Mira lo que dice Romanos 8:3. Si tú te digo esto, Dios te está diciendo esto porque Jesús fue Jesús, él pudo hacer eso. No. Mira lo que dice Romanos 8:3. Amén. Porque el que era imposible para la ley, ¿sí? El que era imposible para la ley, ¿qué más dice? Por cuanto era débil para la carne, ¿sí? Tú no lo puedes hacer en tu carne. Tú tratas de hacer cosas en la carne, pero por la carne no la vas a poder hacer. Jesús vino en la carne, en un cuerpo como el tuyo, en un cuerpo como el mío. Él no lo iba a hacer en la carne. ¿Qué necesitaba Jesús para hacer lo que Dios le mandó a hacer? El Espíritu. Y nos dice que cuando fue bautizado vino el Espíritu sobre de él, y de ahí se fue a predicar. Amén. Entonces dice, por cuanto es para la carne, hermano, para la carne es imposible que nosotros obedezcamos a Dios. La necedad, la desobediencia que vimos en Saúl, estaba en la carne de Saúl. Amén. Pero Jesús no traía desobediencia, traía obediencia. Jesús tenía todo el poder para hacer lo que él quisiera en la tierra, pero lo tenía que hacer como oía del Padre. Muchos de nosotros queremos hacerlo más. Amén. Yo no sé por qué Flavio ora si yo puedo orar mejor que él, pero él tiene una unción especial, tiene una preparación, y él ha vencido a la carne, porque no es fácil pararse aquí y orar, pero vence la carne. Has honrado a la carne
y deja que el Espíritu fluya. Pero si se para aquí con amargura, no, yo no quiero que ore. Si se para aquí con amargura, que no ore por mí. Si se para a mí porque está resentido, porque no le he llamado para ponerlo líder, que no ore por mí porque está resentido. Y su resentimiento, yo no voy a recibir esa oración. ¿Me están entendiendo? Thank you por usarte como ejemplo. Sorry. I have to use somebody. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar la carne. Jesús dejó la carne. Jesús dijo, si yo lo quiero hacer en la carne, no lo voy a lograr. ¿En qué lo hizo Jesús? En el Espíritu. Porque dice, Pablo dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Tú y yo estamos en la tierra en semejanza de carne y de pecado. Por causa del pecado que hay en la tierra. Amén. Y por causa de ese pecado condenó a la carne. ¿Qué quiere decir eso? Para que tú y yo estuviéramos hoy llenos de gracia, llenos de la gloria de Dios, salvos. Jesús tuvo que ir a la cruz y vencer en su cuerpo el pecado en la carne. Y una vez que resucitó, nos dio vida y vida en abundancia. Ahora, sí podemos vivir en el Espíritu. Sí podemos vivir en el Espíritu. Sí podemos vencer las obras de la carne. Sí podemos quitar tanta tentación. No podemos competir los unos con los otros. A mí me dicen, su esposa predica bello. Amén. Gloria a Dios porque ella predica mejor que yo. Ya no la voy a poner porque ella predica mejor que yo. No. Porque entonces estoy resentido, estoy amargado contra mi esposa y I love my wife. Hello? Hello? I say I'm not jealous with you because you're preaching better than me. Hey. You know, I'm not going to call my wife Terry to preach here because she preached better than me. And I'm jealous about her. No, I got to learn from her because she's full of the Holy Spirit. And obey the Holy Spirit. She's not against me, I'm not against her. We're not enemies, right? We love you, right? I love you. Amen. You forgive me? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos aprendimos? Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Después de este llamado tenemos nuestra hermana Yesenia, va a estar aquí. Los que están interesados a la información que ella trae. Después que terminemos, quédense aquí en el santuario. Aquí va a dar ella la información que necesita. Amén. Pero antes vamos a despedirnos. Vamos a darle tiempo al Espíritu.